Pero vamos a darle la palabra al ingeniero Jorge Zapata, que es el presidente de la CONFIEP, el gremio más importante de nuestro país, y también estamos en línea con el señor Luis Villanueva Carvajal, que es el presidente de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, la más importante y más antigua confederación sindical peruana. Señor Zapata, muy buenos días. Muy buenos días, don Fernando. Un gusto estar en su programa. Muchas gracias. A ustedes igualmente saludos al señor Villanueva, que creo que está en línea también con nosotros, ¿no? Señor Villanueva. Sí, muy buenos días, don Fernando, y muchas gracias por esta oportunidad. Al revés, gracias a ustedes dos por poner su experiencia en la búsqueda de consensos al servicio de un tema que quizás no les concierne específicamente, pero sí como peruanos, porque hemos visto los riesgos que hemos atravesado con esta crisis de la minería y el bloqueo de las carreteras. Señor Zapata, a usted lo hemos conocido como presidente de CAPECO, habiendo tenido un éxito considerable en el diálogo con los sindicatos de la construcción, que ha llevado a que no se produzcan huelgas durante más de 20 años. Es decir, han logrado los consensos en un sector que tenía tradición de conflictividad social. Yo quisiera, si esta experiencia, a ver, si usted piensa que esta experiencia suya se puede aplicar al tema minero. Es cierto, es más complejo, hay más territorio concernido, no es un tema urbano principalmente como el de la construcción, pero necesitamos aprender de los modelos de éxito, de consenso y de concertación social para evitar que nos peleemos entre peruanos y desaprovechemos las circunstancias que tenemos, que es el alto valor del oro en el mercado internacional. Sí, sin duda, la experiencia del diálogo que tenemos con la Federación de Construcción Civil de 21 años es importante que se ponga en conocimiento de la ciudadanía en general porque es una experiencia exitosa. Esto empezó con la negociación por rama de actividad, ¿no? Cosa que tiene sus dificultades porque no se va a creer también que eso es fácil, ¿no? A veces demoran 3, 4 meses la negociación por rama de actividad hasta que llegamos a un acuerdo final y lo firmamos y de ahí todos lo respetamos irrestrictamente. Y en ese proceso de negociación también tenemos mucha confianza porque lo que se va diciendo se va aplicando, ¿no? Vamos trabajando por hitos y esos hitos se respetan al 100%. Y eso nos ha permitido ganar una confianza. Y después esa confianza nos ha permitido profundizar nuestros lazos y hemos entrado en otros terrenos, ¿no? Hemos entrado a hacer propuestas para la construcción de un país mejor, propuestas en general para disminuir la informalidad en la construcción, para mejorar la calidad. Y después ya en uno de los últimos tramos fue precisamente unirnos contra la inseguridad ciudadana por la violencia que se está viviendo en las obras de construcción, que viene de muchos años, pero en los últimos años se había acentuado, ¿no? Y hemos hecho marcha juntos, hemos hecho documentos, propuestas al Estado, hemos visitado infinidad de veces a las autoridades a llevarles nuestras propuestas. Y luego también tenemos, por último, un espacio que se llama los desayunos de la construcción, que invitamos a personalidades y debatimos diferentes temas de interés nacional y ahí también tratamos de consensuar temas, sacar adelante propuestas. De manera que esta experiencia que empezó como una negociación por rama de actividad se ha expandido mucho y eso demuestra que el diálogo no solo es para resolver cierto tema, sino que puede expandirse y puede tener resultados. Por eso nuestro eslogan es 22 años de diálogos con resultados. Y eso por último, Fernando, también debemos agradecérselo a la madurez y a la responsabilidad de la federación encabezada por don Luis Villanueva. Vamos a hablar justamente con el señor Luis Villanueva. Otra vez muy buenos días. A usted lo hemos conocido como un dirigente sindical decidido a salir a la calle y a protestar por salarios justos y por derechos de los trabajadores. Pero lo recordamos también a usted y a la CGTP en su compromiso contra el terrorismo de Sendero Luminoso. Y no me canso de rendir homenaje a las víctimas de la CGTP que fueron cruelmente asesinados por Sendero. De manera que usted sabe qué cosa es la violencia y qué es lo que tenemos que evitar. ¿Qué posibilidades ve usted que lo que el señor Zapata nos ha contado como experiencia en el campo de la construcción se pueda aplicar también al tema de la
minería. Es más complicado, porque no estamos hablando solamente de empresas con trabajadores, sino de muchos empresarios pequeños y artesanales. Pero si hacemos un esfuerzo y nos sentamos todos en la mesa y empujamos en el mismo sentido, podremos hacerlo. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa que ha sido respaldada por el señor Zapata de una mesa de diálogo en donde concertemos tras objetivos comunes? Sí, don Fernando, mire, nosotros como peruanos debemos entender y tener claro que la única forma de entendernos y encontrar solución a los problemas que aquejan a nuestro país es conversando, es sentándonos a una mesa, deponiendo actitudes que alejan a las partes y buscar coincidencias. Este no solamente para el problema que actualmente atravesamos en la minería, sino para tantos problemas que aquejan al país. Por supuesto que el tema de la minería que actualmente está atravesando nuestro país es un tema muy difícil, es un tema económico, social que afecta no solamente a los trabajadores que son sobreexplotados en esa minería informal, una parte, otra parte en su gran mayoría ilegal y otra parte artesanal, sino que además, como lo han dicho los especialistas, afecta al medio ambiente, genera economías criminales que nos están haciendo tanto daño. Pero yo sí creo que identificando los temas comunes, tanto para los mineros, por supuesto me estoy refiriendo a esos 35,000 que todavía están gestionando o están inscritos en el registro, y también ellos, me estoy refiriendo a los representantes mineros, viendo lo que es más conveniente para su sector, que es la pequeña y microminería, y también lo que beneficia al país, ponerse con las autoridades deponiendo primero las actitudes, vamos a decir, extremas, ¿no? Y los representantes del gobierno también con altura, con respeto, pero eso sí con firmeza, con decisión, como lo hemos dicho en nuestro comunicado conjunto que hemos publicado entre la Federación de Construcción Civil y CONFIEP. Creemos que sí puede haber salidas y podemos encontrar salidas, sino que hay que deponer a veces actitudes, vamos a decir, actitudes que son, no sé si la palabra es adecuada, extremistas, ¿no? Hay que entender que como peruanos sí podemos encontrar algún tipo de solución para este tema del sector minero, ¿no? De acuerdo. Vuelvo a decir, tiene que haber respeto, tiene que haber reconocimiento a los gremios que representan a estos mineros, por supuesto diferenciando, vuelvo a decir, diferenciando a la minería ilegal. Sin duda. Estoy hablando yo, esa conversación, esa negociación tiene que ver con representantes de los mineros informales que están en proceso de formalización y también los mineros artesanales, ¿no? De acuerdo. Señor Zapata, hay una gran diferencia con lo que usted ha vivido cuando era dirigente de Capeco, que es el volumen del dinero negro que mueve la minería ilegal. El día de ayer hemos leído en el Diario del Comercio que el dinero amasado por la minería ilegal es 7 veces superior al del narcotráfico. Imaginemos lo que eso significa como capacidad de corrupción, como capacidad de compra de conciencias, compra de políticos para obstaculizar reformas y para hacer que fracasen las iniciativas como aquella que usted promueve de la misma manera que el señor Villanueva. ¿Qué ecos le llegan a usted en la CONFIEP de esa enorme cantidad de dinero generada por una práctica ilegal de la minería que va junto a otras formas de criminalidad, como hemos visto en las matanzas de Patás y de Carabelí?
Sí, son números que también manejamos y que hemos conversado con los diferentes especialistas. En esta ronda de conversaciones que tenemos por la seguridad ciudadana hace mucho tiempo que invitamos a gente que conoce el tema y efectivamente maneja números que han sorprendido a todos los que hemos estado en esas mesas, ¿no? Estamos hablando de 12.000 millones de dólares en uno de los casos. Algunas cifras apuntan a un poco menos, pero yo creo que no bajan de los 8.000 millones de dólares que mueve la minería ilegal hoy en día. Y coincido plenamente con lo que ha dicho don Luis Villanueva. Hay que diferenciar claramente entre el minero informal y el minero artesanal y el minero ilegal. Ese minero que, a pesar de que sabe que está contaminando los ríos, como el río Nanay, y que de ese río se sirve poblaciones para tomar agua, sigue ahí con sus dragas y metiéndole mercurio al agua. Esos mineros que están en Madre de Dios, en La Pampa, que han deforestado y destruido miles de hectáreas en La Pampa, con ellos no se puede dialogar, Fernando. Yo creo que el diálogo tiene que ser con los mineros artesanales, pero de verdad que sean mineros artesanales y mineros que vayan en proceso de formalización. Pero estos grandes capitales, porque tampoco nos vamos a engañar, las dragas cuestan, tienen equipo pesado, tienen maquinaria de la línea amarilla, plantas concentradoras, no son mineros pequeñitos, mineros artesanales que trabajan con sus brazos, su pico y su pala, ¿no? Y ellos están moviendo muchísimo también el ambiente y eso no se puede permitir. Y no se puede permitir que el Estado intente formalizar, intente llevar por un camino y acoja a los mineros que por lo menos han actualizado su reinfo en los últimos 4 años para darle una oportunidad más hasta el 31 de diciembre, pero haya gente que esté detrás de los supuestos mineros informales y que no son más que mineros ilegales, tomando carreteras y afectando los derechos de terceros, ¿no? El derecho a la protesta lo reconoce la Constitución y lo reconocemos todos, pero hay una frase que es importantísima acá que hay que recordar: los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Nadie tiene el derecho a quitarle el derecho del trabajo a otras personas, el derecho a emprender, el derecho a transportarse, el derecho a transportar sus productos, el derecho a que su emprendimiento no se vea quebrado porque no dejan transportar un producto, ¿no? De acuerdo. Señor Villanueva, muchas veces se cae en el Perú en un esquema un poco antiguo, ¿no?, del siglo XIX, quizá, entre las empresas mineras ricas y los mineros pobres que están explotados por las empresas mineras. Pero sabemos que no es así, porque sabemos que la minería ilegal produce los montos de dinero que ha mencionado el señor Zapata como fruto de la propia investigación que ha hecho la CONFIEP que él preside. Hay que defender a los trabajadores del Perú, a los empresarios del Perú, artesanales, pequeños, a los grandes también, que pagan impuestos y que tienen planillas legalmente constituidas. En el comunicado que ustedes han publicado ayer, hacen por eso un distingo entre los que de buena fe quieren respetar las normas ambientales y trabajar en el marco de la ley, y otros cuyo dinero no sabemos de qué proviene y que no deben ser considerados personas aptas para proponer una solución a nuestros problemas. Lo que quieren es envenenar más el conflicto. Sí, mire, hay que hacer una diferenciación. Los mineros artesanales son aquellos mineros que obtienen el mineral del filón, como se dice, ¿no? Pero hay estos mineros que, como ha dicho el señor Zapata, que están contaminando los ríos, nuestra selva, que tienen dinero para comprarse grandes dragas, las destruyen las dragas, vuelven a comprar. Mire, la verdad que yo me estoy refiriendo a ese tipo de mineros ilegales, porque ellos, además de depredar el medio ambiente, también se ha dicho que hay 1 millón de personas que trabajan para estos tipos de mineros, y esos son sobreexplotados, porque miren, los verdaderos mineros entran a la mina,
hacen los socavones, sacan el mineral. ¿Y qué hacen? Ellos no venden directamente o no le entregan directamente el mineral a una entidad estatal. ¿No? Hay gente inescrupulosa que ni siquiera saca un gramo me estoy refiriendo de material de la mina, pero sin embargo recauda todo ese mineral y él es el que lo vende, trafica con esto, y al verdadero minero artesanal pequeño le da lo que se le antoja, muchas veces hasta se queda con su mineral. Entonces hay 1 millón de personas en esta situación que tienen vivienda, que tienen familia y tienen que subsistir. Entonces aquí hago un llamado yo a las autoridades, tanto al Ejecutivo como al Congreso, que no cedan a las presiones. Es momento de tomar decisiones firmes, atender a los verdaderos mineros informales, artesanales, ayudarles para que se formalicen, pero hay que darle con todo a la minería ilegal. Muy bien. Porque están haciendo mucho daño al país. Tomamos nota claramente de lo que nos ha dicho, señor Villanueva. Muchas gracias. Ha hablado usted claro, no hay que ceder ante la ilegalidad, no hay que someterse a la voluntad. Muchísimas gracias. Palabras finales del señor Zapata antes de regresar con las palabras finales del señor Villanueva. Adelante, señor presidente de la CONFIEP. Sí, respaldo lo que acaba de comentar el presidente, el secretario general de la Federación. Hay que ser firme con esta minería ilegal porque hay que acabarla de una vez. Yo escribí un artículo hace unos días, Fernando, donde nos encontramos ante una encrucijada nuevamente como país, ¿no? El seguir considerando o tolerando estas economías ilegales que se apoderan del país y que, como bien ha dicho Luis Villanueva, no son gente pobre, son gente que tiene muchos recursos y que explotan al minero artesanal de verdad. No le pagan beneficios sociales, los hacen entrar a socavones sin ninguna seguridad, y etcétera, ¿no? Y además traen muchísima violencia, traen crimen organizado, traen peleas, guerras entre mafias, y toda la violencia que se ha generado en gran parte es por las economías ilegales. Entonces hay que diferenciar muy bien y tener mucho cuidado con la minería ilegal y la minería artesanal. Y a la minería ilegal hay que condenarla, y esa encrucijada no debemos irnos una vez más por el camino incorrecto de seguir tolerando la ilegalidad. Tenemos grandes posibilidades como país, tenemos grandes posibilidades como nación para salir adelante, pero tenemos que empezar a cortar cosas que nos hacen muchísimo daño. De acuerdo, muchísimas gracias, señor Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP. Palabras finales del señor Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, CGTP. Sí, yo quisiera dirigirme a los representantes de los mineros y también del Ejecutivo. Entiendo que se va a instalar una mesa de diálogo, que asistan pensando en el país y que sus posiciones siempre busquen la predisposición de resolver este gran problema que nos afecta a todos los peruanos. Muchísimas gracias por sus palabras y gracias por haber estado con nosotros y con el señor Zapata en RPP.